Responsiva en el programa Educación en la Mira. Tenemos aquí unos problemitas técnicos otra vez. Ya saben que el primer día de regreso siempre tenemos algunas cosas por ahí extrañas, pero pues ya estamos aquí con ustedes. Les agradecemos mucho que estén en esta segunda temporada que estamos iniciando hoy, 1 de agosto, que nos escuchen, que estén aquí con nosotros y sobre todo que estén ocupados en lograr un mejor país, porque de eso se trata esta estación, de desarrollar un nuevo concepto de educación. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque estamos ocupados en hacer de México el mejor país, porque nosotros que somos mexicanos así lo vemos, así nos sentimos y así sabemos que lo podemos lograr. Estamos en este programa gracias a nuestro patrocinador, que es Asociación Nacional para el Fomento Educativo, y contamos con la presencia del ingeniero Alfredo Villar, quien tiene más de 40 años de estar trabajando, apoyando a la comunidad educativa, y por eso es que, bueno, gracias a ellos estamos aquí llegando con ustedes, pero también nos están apoyando muchísimo para que todos sepan cómo pueden participar en este objetivo tan importante que debemos de tener cada uno de nosotros. No crean que porque nos lo pusimos ese objetivo aquí en la estación solo es nuestro, es de todos. Todos tenemos que participar y es lo que hemos tratado de hacerles ver a lo largo de la primera temporada. Entonces, bueno, en este programa le agradecemos muchísimo al ingeniero Alfredo Villar que esté con nosotros, que nos esté apoyando, y pues vamos a seguir trabajando sobre el marco jurídico educativo, porque necesitamos que les quede a ustedes bien claro. Sí, es el artículo 3º, que es el que nos dicen en la escuela, aunque algunos de nuestros diputados y senadores no se lo saben. Ese es el artículo que está enfocado en la educación, pero que no está solo. Otros artículos de nuestra Constitución, por no decir que casi toda, lo está cuidando, lo está amparando y lo está llevando a la grandeza que debe de tener. Pero no puede tener una grandeza si no lo conocemos. Entonces, bueno, ingeniero, si nos ayuda a darle un repaso a todo lo que es este artículo y cuáles son aquellos que también lo están apoyando de manera más cercana, se lo voy a agradecer muchísimo. Aunque antes que nada, gracias por estar aquí y por esta segunda temporada que estamos iniciando con el patrocinio de ANFE. Pues les agradezco muchísimo, muy buenas tardes a todos los que nos están oyendo, les agradezco muchísimo que me permitan participar, al igual que todos ustedes, que vamos a participar en todo lo que es educación. Sabemos de antemano que el sistema educativo de nuestro país, que la educación es el detonador del desarrollo de nuestra sociedad. Sin educación no podemos hacer nada, educación, capacitación, cultura. Pero esto no es solamente responsabilidad de los funcionarios públicos, sino es responsabilidad básicamente de la sociedad en general, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y de todos los sectores como el industrial, el comercial, etcétera. Entonces tenemos que ver esta situación. Sin educación, precisamente, no tenemos nada, no podemos tener un desarrollo armónico e integral. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, no estamos capacitados, no nos hemos formado mentalmente, tampoco físicamente, etcétera. Entonces lo que necesitamos es prepararnos todos. Y esta preparación tiene que ser con la participación de todos los integrantes de la sociedad. Son todos los alumnos, son todos los maestros, los directores de escuelas, todos los padres de familia, el sector industrial, el sector laboral, el sector agropecuario, el sector financiero, todos absolutamente tienen la obligación, ya no es que si quieren participar, si hacen un favor, sino todo lo contrario, es obligación de todos participar. Entonces, recordemos también que la educación es un derecho fundamental. Se encuentra dentro del cuadro de todos los derechos humanos que tiene la sociedad. Y todos los derechos debemos estar conscientes que son interdependientes, indivisibles y sobre todo progresivos y universales. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los derechos, como el derecho a la educación es universal, todos tenemos el derecho a estudiar sin discriminación, sin ninguna traba, que todo se nos tiene que dar
todas las facilidades para poder educarnos, para poder capacitarnos, tener una cultura para enfrentar los nuevos retos de una sociedad. Sobre todo que tenemos una humanidad que tiene ya más de 7.500 millones de habitantes y que en los próximos años va a subir a 9.000, 10.000 millones de habitantes. Esto quiere decir que cada vez tenemos más problemas, entre comillas, ¿no? Problemas como será la alimentación, porque habrá que generar más producción habría que tener más producción de alimentos porque se requieren más alimentos. Pero aunado a eso tenemos también las nuevas expectativas, que son mayores expectativas de vida que tienen todas las personas. Entonces van a vivir más. Antes vivían promedio de 38, 40 años. Ahora ya andan alrededor de los 80. Esto quiere decir que somos más, vivimos más, entonces vamos a necesitar cada vez más alimentos. Y no solamente es estos alimentos, que también es un derecho, el derecho a la alimentación. Entonces lo que tenemos que hacer para producir estos alimentos, pues necesitamos trabajar, que es otro derecho, que es el derecho al trabajo, para que en un momento dado podamos tener todos los recursos necesarios para poder tener una buena alimentación. Y no solo eso, sino también otro de los derechos que tenemos es el derecho a la vivienda digna. Entonces, para eso necesitamos trabajar bien, tener los recursos para tener derecho a una vivienda digna, además de un medio ambiente sano, que es otro de los derechos que tenemos también. Entonces, todo esto está aunado al derecho a la salud. Si no tenemos todos estos componentes, entonces se va a afectar nuestra salud, que es un derecho que tenemos. Y sobre todo el derecho principal, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida, que es el principal, no solamente es estar vivo o estar muerto, sino el derecho a la vida es la calidad de vida que tengamos. Entonces tenemos el derecho a tener una calidad de vida extraordinaria, y para eso, ¿qué requerimos? Que todos nuestros demás derechos sean garantizados, se lleven a cabo de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir progresivo? Que cada vez se vayan dando las mayores facilidades, que cada vez se vaya haciendo todo lo mejor para que podamos ir consiguiendo todos estos derechos. ¿Se dan cuenta? Son indivisibles, son interdependientes. No podemos decir, es que nada más tenemos el derecho a la salud, o el derecho a la vida, o el derecho a la educación. Todos los derechos están integrados, y eso es lo que se llama dignidad humana. La dignidad humana es la base de todos los derechos. Entonces, una de las situaciones es que todos los derechos tienen que ser respetados por las autoridades, tienen que ser fomentados, tienen que ser garantizados. Para eso están todos los funcionarios, que tienen la facultad precisamente de garantizar que se cumpla con todos estos derechos. Así lo dice nuestra Constitución, que es la Carta Magna, la ley suprema. Y así lo dice el artículo 133 constitucional, nos dice claramente que la Constitución es la ley suprema, que está también basada con todas las leyes que emanan de ella, como la Ley Federal del Trabajo, como la Ley del Impuesto, como toda la Ley General de Educación, y sobre todo también de los tratados internacionales. Ya les dije que todos los derechos son universales, están en todo el mundo, y por eso es de que ahora todos los países están firmando los tratados internacionales, que son una especie de normas a nivel universal de todo el mundo, y que tenemos que someternos a ellas también, de todos los países que las han aceptado, como México, que ha aceptado estos tratados internacionales. Entonces tenemos que cumplir. En nuestra Constitución no se encuentran escritos todos los derechos, pero se da por hecho que si son universales, si están en los tratados internacionales, pues lógicamente también son de nosotros esos derechos y se tienen que cumplir. Entonces, eso es lo que nos menciona precisamente el artículo 133 de la misma Constitución, que es la ley suprema. Y el artículo 128 dice que todos los funcionarios, sin excepción alguna, todos, te prestarán la protesta de guardar la Constitución, que es la ley suprema. ¿Esto qué quiere decir? Que todos, sin excepción, no pueden decir, es que no soy abogado, no conozco la Constitución. Entonces, ¿para qué tomaron ese puesto, no? Deben conocer perfectamente la Constitución, las leyes que de ella emanan en los tratados internacionales, para poderlos cumplir y hacerlos cumplir, porque esas son todas las bases jurídicas
para el desarrollo de la sociedad. Entonces, así es como lo tenemos que hacer y nos basamos ya en la modificación que hubo en el nuevo orden constitucional en el artículo 1 constitucional. Ahí nos dice que todas las personas, y habla de las personas, antes decía los individuos, ahora dice todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así lo dice todas las personas. Y las personas pueden ser físicas o morales, ¿no? O sea, son las empresas, las personas morales son las empresas, son las personas físicas. Y dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias fomentarán, promoverán, garantizarán todos estos derechos, que se lleven a cabo todos estos derechos. Entonces, para iniciar esta situación necesitamos conocer esos derechos. ¿Y cómo los podemos conocer? Pues simplemente a través de la educación, no hay otra. Y así está establecido en el artículo 3 constitucional, que es el que está garantizando todo lo relacionado con el derecho a la educación. Y nos dice precisamente que la educación, todas las personas tienen derecho a recibir educación, todas, no, sin excepción y de cualquier edad, no solamente los niños y los adolescentes, de cualquier edad. Por eso dice, toda persona tiene derecho a recibir educación y el Estado, que es la Federación, los estados, la Ciudad de México y todos los municipios tienen la obligación de impartir la educación básica, que ahora ya se modificó. La educación básica ahora es la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Y además esa es la educación básica que es obligatoria, pero ahora también es la media superior, o sea, los bachilleratos, la preparatoria también es obligatoria y el Estado tiene obligación de darle a todas las personas establecidas en territorio mexicano todo tipo de educación. Sin embargo, vemos que no se está cumpliendo con este derecho. Ya vimos que tenemos más de 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica. Otra de las situaciones es que están desertando los alumnos. 900,000 estudiantes cada año desertan porque no les interesa la educación, porque es aburrida, etcétera. Que esa es otra de las situaciones que debemos ver. ¿Por qué están desertando los estudiantes? Porque no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque eso es una educación aburrida, de memorización, etcétera, que no les conduce a nada y sobre todo se están dando cuenta que cuando terminan sus niveles escolares como el bachillerato o inclusive las licenciaturas, no tienen una plaza de trabajo, no tienen un trabajo bien remunerado y sin embargo invirtieron mucho tiempo, dinero, talento, todo absolutamente para no tener trabajo o para tenerlo en condiciones muy adversas, con sueldos muy bajos. Entonces, allí es justamente lo que tenemos que ver, que no se está cumpliendo con el derecho que está establecido en el artículo 3, que es vital el derecho a la educación. Si no estamos preparados, no podemos tener adecuadamente todos los demás derechos, como es la vivienda, como es la alimentación, como es el trabajo, el medio ambiente, etcétera, ¿no? La salud, todo, no podemos tenerlo porque no estamos preparados, somos unos ignorantes. Recuerden que la pobreza no existe. Lo que sí existe es la riqueza sobre todo intelectual y la riqueza material. Cuando no hay esa riqueza es entonces cuando llamamos pobreza. Y ahí es precisamente que la pobreza es la ignorancia. Y la ignorancia, pues es simplemente porque no tenemos los conocimientos. Y sobre todo en una sociedad, como ya lo vimos, que está creciendo de una manera grande, acelerada, que cada vez somos más, etcétera, y sobre todo el desarrollo de todas las tecnologías que está haciendo con avances científicos, tecnológicos, etcétera, velocidades vertiginosas. Entonces tenemos que estarnos actualizando, ya es una sociedad totalmente diferente, estamos en una globalización, estamos en una era digital. Entonces, imagínense, si no hemos terminado nuestra educación básica, que es para aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas, etcétera, mucho menos podemos integrarnos a una era digital.
Entonces allí está precisamente, y sobre todo en una globalización donde los países sí desarrollados que tienen unos buenos sistemas educativos, pues lógicamente son los que están apoderando precisamente de todos los intereses, de todos los poderes, ¿no? Porque está el poder económico, el poder político, el poder social, etcétera, y ellos son los que están manejando, manipulando todo, ya que los demás son ignorantes y simplemente los están utilizando como mercados de consumo, como gente ignorante, como trabajadores que son esclavos, no son emprendedores ni nada, precisamente porque no tenemos educación. Y el sector educativo nos los dice claramente qué es lo que tiene que ver. Y uno de los principales objetivos es desarrollar todas las facultades del ser humano, las facultades físicas para que se puedan desarrollar bien, fisiológicas y las psicológicas. ¿Para qué? Para que cuando tengamos el desarrollo de todas nuestras facultades de una manera armónica, integral, entonces podamos crear las nuevas habilidades para enfrentar los nuevos retos, los nuevos conocimientos, etcétera. Y sobre todo, que sea de una manera humana, no que sea a fuerza, que tenemos que aprender esto porque lo tenemos que aprender, sino porque nos gusta aprender, porque nos interesa, porque nos emociona, porque hay ciertas circunstancias que van haciendo que vayamos dirigiéndonos precisamente a todo lo que son nuestras vocaciones. No que la gente diga, tú tienes la vocación para ser maestro, para ser ingeniero, para hacerlo, para nada. Tenemos que descubrir cuáles son nuestros intereses de acuerdo a nuestras emociones, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que queremos hacer, qué queremos aprender. Eso es lo que se tiene que hacer con el nuevo sistema educativo, ¿no? Oye, ingeniero, hablando de todos estos derechos a los que tenemos acceso, porque no quiero decir que tenemos derecho, pero no es que tengamos acceso, es que tenemos esos derechos, son nuestros desde que nacemos. No es que tengamos acceso, tienen que ser respetados por todas las autoridades y por nosotros mismos, no violar los derechos de nuestros semejantes, ¿no? Ok, sí, a lo que quiero llegar es, yo creo que la mayoría de nosotros no conocemos todos esos derechos. Algunos podemos pensar que son obvios, ¿no? Que pues tenemos ese derecho a vivir, porque pues aquí estamos, tenemos ese derecho a pues sí, casi siempre sabemos que tenemos un derecho a la educación, aunque no lo sabemos exigir y así, pero no conocemos todos estos derechos. Pero la autoridad tampoco. Entonces yo siento que tanto la sociedad cuando quiere exigir ciertos derechos que siente que se le están restringiendo, como las autoridades cuando quieren supuestamente garantizarlos, lo hacemos de manera muy individual, ¿no? Muy segmentada. Es decir, yo soy un esfuerzo donde voy a exigir el derecho a la educación y me olvido de todos esos otros derechos que hacen que la educación se pueda dar, porque pues sí, vamos a hacer que todos los niños vayan a la escuela, pero si no comen bien, como usted nos dice, pues no les va a servir de nada ir a la escuela porque no van a tener la fuerza para aprender. Y si no tienen salud porque están enfermos, bueno, pues entonces tampoco van a poder aprender en la escuela de manera correcta. Entonces estamos haciendo esfuerzos, tanto la autoridad como la sociedad, me parece a mí, aislados, porque no conocemos que todo esto que nos estaba diciendo, que los derechos son indivisibles, que son interdependientes, ¿no deberíamos empezar a generar una conciencia global de estos derechos, por decirlo de alguna manera? O sea, que todos, que si vamos a pelear por el derecho a la educación, tenemos que pelear por todos los demás derechos y el gobierno también. O sea, no porque la Secretaría de Salud sea la Secretaría de Salud, solamente se va a enfocar en salud. Y porque la Secretaría de Educación le toca pues hacer los programas escolares, solo se va a enfocar en eso. No deberíamos todos generar esta conciencia y estos cambios, pues no sé, serán políticos, sociales, pero en torno a que debemos ir hacia todos esos derechos y no solo enfocarnos en uno de ellos. Así es, has tocado puntos muy interesantes, precisamente que eso es lo que deben hacer conciencia todos los radioescuchas. ¿Por qué? Porque todos los derechos están en este librito que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primer lugar, no los conocemos. En segundo lugar, que es lo más grave, no sabemos cómo hacerlos efectivos. Exacto. Y cuando no sabemos cómo hacerlos efectivos, pues entonces
las autoridades, los funcionarios, pues simplemente se sientan en su sillón a descansar y dicen, pues no hay ninguna reclamación, y cuando hay alguien que sí reclama, pues se le dan ciertas salidas, etcétera, pero no se está llevando a cabo una realización armónica y solidaria del cumplimiento de todos los derechos, pero sobre todo que conozcan los derechos, que sepan los recursos y que además exijan, porque también el asunto no está solamente conocer los derechos, sino exigir el cumplimiento de esos derechos. Y las autoridades, para poder desarrollar sus facultades, tienen que conocer también los derechos y cuáles son sus obligaciones, las facultades para hacer efectivos todos los derechos. ¿Por qué? Porque si no estamos así, decías una cosa importante, se dividen todos los burócratas los derechos. Dice, yo no tengo que ver nada porque yo estoy en el sector educativo y este derecho de salud es de la Secretaría de Salud. No es un derecho del trabajo y es de la Secretaría del Trabajo. Cuando todo está integrado, este es de la alimentación, pero este es de la agricultura y ganadería, para todo lo que es producción de alimentos. Esto es del sector industrial para el derecho al trabajo, etcétera, la Secretaría del Trabajo. Entonces, qué fácil es que se dividan todo y todos dicen, no soy corresponsable de nada. Vemos lo que sucedió en el socavón. Que hubo allí, todo el mundo se echa la culpa. No, es que no era mi función ver esta situación, sino era el rescate, por ejemplo, del municipio, y el municipio no lo hizo a tiempo. No, dice el municipio, eso no era derecho, no era obligación mía, sino era una facultad que tiene el Estado. El Estado, no, esto realmente yo ya se lo había avisado al gobierno federal. Eso es lo que no se puede hacer. Todos tienen que actuar para defender los derechos, a ser progresivos. Eso es lo que se llama progresividad de los derechos. Tenga yo facultades o no tenga facultades, si tengo que salvarle la vida a alguien, inmediatamente mando a la gente para la maquinaria, etcétera, para salvarle la vida a las personas y hacer todo lo necesario mientras los que son realmente responsables llegan a cumplir con sus funciones, a hacer una serie de situaciones. Pero todos tenemos que participar. Lo vimos también en el terremoto del 85. ¿Quién dio las soluciones? ¿Quién actuó inmediatamente? La sociedad. Fue un ejemplo tremendo, mientras el gobierno estaba como las avestruces escondiéndose, que no estaba dando respuesta precisamente a las necesidades que tenía la gente por los derrumbes, por las muertes, por todo lo que había allí. Sin embargo, la sociedad, desde lo más simple, desde estar haciendo tortas para llevar las tortas, físicamente, sin instrumentos y sin nada, estaban ayudando a escarbar, a rescatar a los heridos, gente que tenía maquinaria, etcétera. Allí eso me consta, lo vivimos. Entonces, pero las autoridades no aparecían. Entonces, allí justamente es una de las situaciones que no conocen precisamente lo que es la Constitución. Entonces, ¿para qué protestaron? Guardar la Constitución, pero no es guardarla en el bolsillo, en un cajón del escritorio, sino conocerla, cumplirla y hacerla cumplir, que eso es lo que se tiene que hacer. Y además, justamente, que es una de las cosas que se menciona en el artículo 3, que todos, sin excepción, en el sistema educativo se conozcan los derechos humanos fundamentales que se tienen. Pero si ustedes ven en todos los sistemas educativos, en todas las escuelas, que son más de 270,000 escuelas oficiales y particulares, no se está enseñando los derechos, no se está enseñando qué se debe hacer, cómo se deben cumplir. Al contrario, cada quien trata de ocultar allí. ¿Por qué? Porque no quiero ser culpable del bullying, que es un derecho al bienestar, a la dignidad y al buen desarrollo de los estudiantes. Allí todo el mundo se quita esa responsabilidad. La escuela dice, no es mi responsabilidad el bullying. Los padres de familia, es responsabilidad de la escuela. Las autoridades dicen, es responsabilidad de los dos. Cuando también es de las autoridades. Todos debemos participar en la solución, y en lugar de eso cada vez está extendiéndose más el bullying, etcétera, ¿no? Vemos la desnutrición como cada vez va mayor, la obesidad, las enfermedades, y lo único que hacemos es decir, es que tenemos que contratar más hospitales.
Y es que somos una sociedad enferma. Lo que tenemos que hacer es precisamente un desarrollo armónico donde la salud esté como una de las bases del desarrollo de cada una de las personas, ¿no? Y no estar nada más que la salud depende de los hospitales que nos den medicamentos, intervenciones quirúrgicas y todo, porque entonces somos una generación de enfermos. Y enfermos no solamente es que tengamos un padecimiento como una gripa, el cáncer, la diabetes, sino somos enfermos mentales también, que precisamente vemos ahí que el bullying, la discriminación, los asaltos, la crueldad que hay, es precisamente porque hay una enfermedad mental. Somos una sociedad enferma, como lo es en los Estados Unidos también, donde hay una drogadicción tremenda, etcétera. Y para allá vamos, ¿no? De ahí precisamente tocaste unos asuntos muy importantes y eso es justamente por lo cual te debemos reconocer que estás haciendo este esfuerzo para que tengamos un contacto con la sociedad y la sociedad participe, no solamente que esté conociendo, que esté escuchándonos, sino que diga, sí, efectivamente, yo quiero participar porque ya no hay seguridad en mi región, porque mis hijos o yo mismo que estoy en alguna escuela sufro del bullying, sufro de discriminación, tengo obesidad, tengo enfermedades, etcétera, cuando son derechos que tengo que hacer valer para tener una vida digna, una vida humana, una vida justa, ¿no? Que eso es justamente lo que hay que ver. Así es, así es. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva. También ya pueden visitar nuestro canal de YouTube, Educación Responsiva. Suscríbanse, denle like a los videos que tenemos. Ahorita son pocos, pero poco a poco vamos a ir aumentando. Les vamos a poner todos los programas de la primera temporada y vamos a ir subiendo también los de esta temporada para que puedan tener acceso a ellos si es que no nos pudieron escuchar en vivo o si es que les gustó tanto y quieren tomar notas y quieren escuchar nuestras melodiosas voces nuevamente, pues también podrán hacerlo ya a través de nuestro canal de YouTube. Mi Twitter personal es @dulcevillarl y regresamos en un momento más, no se vayan. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Educación Responsiva. Estamos hablando de la importancia de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues yo sé que suena de repente ahí medio aburrido, que les digamos, pónganse a leer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo sé que puede sonar aburrido, pero créanme que no lo es. Y además, si nos escuchan precisamente en este programa de Educación en la Mira, les vamos a llevar de la mano sobre esta Constitución, sobre estos derechos y qué es lo que tenemos que saber exactamente y cómo podemos exigir su cumplimiento. Porque eso es lo bonito que vamos a aprender aquí. No se trata de leer la Constitución o aprendérnosla de memoria o recitarla. No, de eso no se trata. Se trata de que entendamos en qué parte de nuestra Constitución están nuestros derechos y qué podemos hacer para exigirlos. Porque si están ahí, los podemos exigir. El problema es que no sabemos cómo. Y el problema es que tampoco nuestras autoridades saben exactamente cómo lo podemos exigir, pero saben que nosotros no sabemos exigirlos, entonces ya con eso van de gane, ¿no? O sea, si yo no sé cómo exigir mis derechos, pues no importa que no los conozcas, no importa que yo, que te los tengo que proveer, no los conozca, porque no me puedes exigir algo que no sabes. Entonces, quitémonos eso de la cabeza de que es aburrido y pongamos manos a la obra en aprender y entender estos derechos para que realmente nos pongamos a exigirle a nuestra autoridad. Pero sobre todo trabajar para que no necesitemos tanto que la autoridad nos los esté dando, sino que nosotros los llevemos a cabo como sociedad. ¿No es así? Así es, efectivamente, todos los derechos están en un librito que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la mejor constitución casi del mundo, de verdad, tiene cosas extraordinarias, de lo mejor que hay. Pero, como decías atinadamente, de nada sirve que tengamos aquí y que leamos allí si no ponemos en práctica esos conocimientos. No solamente los conocimientos que nos da la Constitución, sino todos los conocimientos que estamos adquiriendo en todos los aspectos. Tenemos muy buenas ideas. Ustedes platiquen en una mesa tomando café y todo el mundo tiene soluciones extraordinarias, excelentes.
pero ahí se queda nada más, en ideas nada más, que no se llevan a la práctica. Entonces, esta es una de las situaciones y todos queremos que el Estado, los gobernantes, sean los que nos den soluciones y hagan efectivos estos derechos. Estamos totalmente equivocados. En primer lugar, porque los funcionarios públicos son igual que nosotros, tienen los mismos defectos, las mismas virtudes, etcétera. No son semidioses ni tienen la varita mágica ni nada. Cometen arbitrariedades como las cometemos nosotros, son tan ignorantes como somos nosotros, son irresponsables también como pudiéramos ser nosotros. El asunto está en que nosotros estemos participando y obliguemos a la autoridad a que se hagan efectivos esos derechos y sobre todo que no se estén dispersando, como lo habíamos dicho hace un momento, que el sector salud es de los derechos de salud, que el sector laboral, la Secretaría del Trabajo es de todo lo que es relacionado con la cuestión laboral, que el sector educativo es nada más de educación, etcétera. Todo está integrado. Y sobre todo, que ellos tienen que darnos todas las facilidades para hacer efectivos todos estos derechos. Además de la ineptitud, de las arbitrariedades que tienen todos los funcionarios, tampoco existen los presupuestos. Simplemente en el sector educativo se disminuyó 180,000 millones de pesos el presupuesto para el sector educativo. ¿Cuánto? 180,000 millones. Entonces vean ustedes, en el sector salud 120,000 millones se redujeron. Entonces no hay los presupuestos para tener buenas instalaciones en las escuelas, para tener la tecnología, para tener mobiliario, pues ya no digamos alimentación, ya no digamos toda la tecnología, los aparatos, los equipos, precisamente para enfrentar esto. Pero sí, en un momento dado, sabemos que a través del sector educativo se pueden generar recursos, pero de ninguna manera, y todo eso tiene que dar las facilidades a las autoridades, que no lo están haciendo. Dicen, es que yo soy el único que puede decir qué se hace dentro de la escuela y qué no se hace dentro de la escuela. Sí, pero si no tienes los presupuestos, no tienes la capacidad, puras arbitrariedades, etcétera, pues nunca vamos a llevar a cabo el sistema educativo. Asimismo, el sector salud, simple y sencillamente vemos que una consulta se lleva 3 meses, 6 meses para una consulta, ya no se diga una operación que es gravísima y que la persona ya no puede llegar cuando le dicen dentro de 3 meses te vamos a hacer la operación. Ya dentro de 3 meses al mes ya murió, o lo estarán haciendo con toda la intención precisamente para que se muera la persona y no dar ese servicio, que porque hay mucha gente. Y entonces lo que tenemos que hacer es evitar que haya tantos enfermos, ¿no? ¿Y cómo podemos evitarlo? Precisamente preparando a la gente, capacitando a la gente, pues a través del sector educativo. Y sobre todo que el artículo 3 constitucional nos dice que el sector educativo debe tener el principio democrático, entendiendo que la democracia no se agota nada más en la cuestión política, en las elecciones y todo, sino es en la participación de la sociedad, es el poder del pueblo, eso significa democracia. Entonces es la participación que debe tener la sociedad y que las autoridades deben dar todo tipo de facilidades, que vuelvo a insistir, es la progresividad de los derechos. Se den las facilidades para que toda la sociedad vaya generando los recursos, vaya generando las ideas, los conocimientos que no está generando el gobierno, ¿no? Para que se pueda hacer efectivo. Entonces, de allí la participación que todos los padres de familia deben tener en el sector educativo. No solamente es que se esté dando en la escuela, sino que los conocimientos que se adquieren en la escuela se practiquen en su vida diaria, empezando por su casa, empezando por el ejemplo de los padres de familia, el apoyo, el asesoramiento, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como miembros de la sociedad. Y ya no se diga los sectores, ¿no? En un momento dado los sectores, como el sector industrial, por ejemplo, todo el sector laboral, pues lógicamente tiene nuevas necesidades que no está satisfaciendo el sector educativo. Por eso hay una brecha enorme entre el sector educativo y el sector laboral. Entonces, veamos allí que el sector educativo no está dando respuesta a
las necesidades que tiene el sector laboral, ni estamos generando las fuentes de trabajo que realmente requiere la sociedad, ni estamos produciendo todos los servicios y bienes que la sociedad necesita para llevar una vida digna, una vida que tenga todos los satisfactores que se requieren para irse desarrollando armónicamente y que no haya discriminación de ningún tipo, ya que los derechos son iguales para todos y todos tenemos los mismos derechos de alimentación, de educación, de transporte, de medio ambiente, etcétera. Entonces, todo eso es lo que tenemos que estar viendo, pero ¿cómo? Con la participación de la sociedad de una manera responsable, de una manera comprometida, porque de otra manera estamos igual que todos, dividiéndonos, como lo decías hace un momento. Cada quien dice, esto no es mi responsabilidad, esto tampoco es mi responsabilidad. Y lo vemos en la burocracia, cuando llegamos allí a ver a un burócrata y decimos, oye, ¿puedes hacer esto? Dice, sí, lo podría hacer, pero no me está permitido aquí. Tienes que ir con tal persona porque yo no puedo ejercer funciones de la otra persona. Pero si la otra persona no está, pues espérala, pero yo no puedo hacer porque entonces va a haber represalias contra mí. A ese grado está la situación. Sí. Qué triste, ¿no? Y eso mismo sucede con nosotros. Los padres de familia dicen, esto no es responsabilidad mía, esta es responsabilidad de la escuela. Y la escuela dice, esto no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de los padres de familia, como son las terapias, como ver que lleven a sus hijos con algún médico, etcétera, que vean cuáles son los malestares que tiene, cuando todos deberíamos estar integrados en un sector educativo integral para un desarrollo armónico, pero pues no lo hacemos y siempre nos estamos echando la culpa y decir, el gobierno es el responsable de esto, el gobierno tiene que darnos trabajo, el gobierno tiene que dar un medio ambiente sano, tiene que darnos agua. Cuando nosotros estamos contaminando el agua, desperdiciando el agua, contaminando el medio ambiente, etcétera, entonces está habiendo un gran problema. ¿Y todo por qué? Porque no estamos preparados. No tenemos las habilidades, no tenemos los conocimientos, no tenemos nada para enfrentar los nuevos retos que una sociedad está generando día con día a través del crecimiento, de la globalización, de nuevas esperanzas de vida, de los avances científicos y tecnológicos, de la creación de nuevos materiales, que precisamente es otro de los grandes problemas. Vemos cómo la basura. Entramos a cualquier tienda, a cualquier almacén y vemos toneladas de basura de allí, a través de los empaques, a través de los envases, etcétera, pura basura. Y esa basura, ¿a dónde se va? Justamente lo que se está yendo es a contaminar el agua, el medio ambiente, estar tapando los drenajes, etcétera, ¿no? Y porque no tenemos una educación de saber qué es lo que vamos a hacer con esa basura que estamos generando. Pero por lo pronto decimos, todo está muy bien porque tenemos empaques de vidrio, de PET, de cartón, etcétera, y todos lo aceptamos. Pero cuando sacamos el producto que realmente vamos a necesitar, como es el frijol, como es el agua, los refrescos, los jugos, ¿qué hacemos con los envases? A la basura, ¿no? En lugar de saber que son materias reciclables y que vamos a ver qué es lo que podemos hacer, pero no tenemos esa capacidad, porque no tenemos esos conocimientos, porque no tenemos educación. ¿Qué te parece? Hasta dejé a un lado de pensar en reciclarlos. ¿Cuántos no se quejan de que hay basura en las calles porque no hay botes de basura? Como si no pudieras ir cargando tu basura hasta que llegues a tu casa o encuentres un bote de basura en algún lugar. Eso es falta de educación, ¿te das cuenta? Exacto, solamente queremos buscar al culpable, nosotros no nos volteamos a ver y solamente queremos que los demás lo hagan, ¿no? Que él haga eso, que el gobierno nos solucione, que alguien más, que los que son muy ricos son los que tienen que trabajar y hacer las cosas. Nosotros que somos pobres, no. ¿Qué conformismo a veces tenemos, no? Allí está precisamente la falta de educación. Tú ves en Singapur, por ejemplo, es una de las ciudades más limpias, pero extraordinario. Pero por donde vayas, ves realmente que te ponen letreros que dicen $5,000 de multa al que tire un cigarrillo, al que tire una lata, cualquier cosa. Y todo el mundo cuida precisamente la limpieza de todas sus instalaciones. Todo está extraordinario. Ustedes entran al metro, de los mejores metros que existen en el mundo, con una limpieza absoluta, total. En cambio, vemos aquí el metro de nosotros cuando nos subimos y vemos dentro de los vagones cuánta basura hay. No nos importa, dejamos allí los cascos de los refrescos, dejamos cajas
de las papitas, de todo. Los vasitos de los esquites. Todo absolutamente. Es terrible la situación con la que estamos llevando. La productora, ¿no?, quiere que nos lleve a Singapur para educarnos. Pues sí, de hecho, el sistema educativo de Singapur es uno de los que está ahorita mayormente reconocido. Así es, ¿no? efectivamente. Pero tendremos que llegar a esto, ingeniero, que estaba diciéndonos acerca de las multas. ¿No podemos aprender a hacerlo por nuestro propio bienestar, para que no nos agarre la inundación, para que no vivamos en medio de quién sabe cuánta fauna nociva que se genera con la basura? ¿Necesitamos realmente que nos pongan una multa enorme para hacer caso? Que creo que sí, porque si se da cuenta, todos estamos en contra de las fotomultas y de esas cosas, pero yo creo que muchos sí le hemos bajado a la velocidad a la que conducíamos, ¿no? Así es, porque está la amenaza. Hay una amenaza, pero no podemos vivir amenazados, sino con responsabilidad. Debemos ser responsables de usar menos el automóvil, de ser gente muy apegada a las necesidades que tiene nuestra sociedad para evitar contaminar el ambiente, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque no tenemos conciencia. ¿Por qué no tenemos conciencia? Conciencia es conocerse uno mismo y no nos conocemos. Para nosotros decimos primero yo antes que los demás. No nos importa la sociedad, pero lo que hacemos nosotros va a repercutir en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros hijos, etcétera, ¿no? Todo como está sucediendo. Entonces allí ya no podemos seguir viviendo en el sistema que tenemos actualmente, obsoleto, trasnochado, tanto en lo político, económico y social, y sobre todo con un sector educativo que está desfasado. Por eso es muy importante el nuevo modelo educativo que tenemos que ver y que lo seguiremos viendo en los próximos programas. Así es, porque yo creo que nos quedamos con ese pensamiento tan tonto y tan trasnochado también, como usted dice. Porque decimos, no, pues mientras a mí no me moleste, yo no lo hago, pero a la larga nos va a molestar. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir las consecuencias, aunque creamos que no. Entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia de todas las acciones que llevamos a cabo y de la participación que tenemos que tener como personas responsables. Entonces hagamos esto que nos dicen, seamos conscientes de nosotros mismos y de la importancia que tenemos cada uno de nosotros en esta sociedad, en este mundo, para estar bien nosotros. O sea, no es que quiero que hagas las cosas para que yo esté bien, para que la productora esté bien, para que el ingeniero, no. Es para que tú estés bien, para que tu familia, tus hijos, tus amigos también estén bien. Véanlo de esa forma, vean esa perspectiva, cambien su mentalidad, por favor. Nos vamos, se nos acabó este programa de hoy martes, pero les recordamos que vamos a estar todos los martes a las 5 de la tarde con el ingeniero Alfredo Villar y la Asociación Nacional para el Fomento Educativo, hablando de este marco jurídico y también ahí campechaneando uno y uno acerca del modelo educativo para ver cómo lo podemos implementar y o más bien, ¿cómo pueden ustedes ayudarnos a implementarlo? Que creo que eso es lo más importante. Nos despedimos, ingeniero, muchas gracias por esta participación. Al contrario, les agradezco muchísimo y los invito a todos a que nos den sus reflexiones, sus observaciones, nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué proponen. Y eso es muy importante. Ya con eso estamos haciendo algo por nuestra sociedad. Muy bien, pues ya escucharon, háganlo. Les recuerdo redes sociales, en Facebook estamos como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva, ahora en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, estamos también como Educación Responsiva, mi Twitter @dulcevillarl, y no se vayan, ahorita a las 6 empieza Ni Príncipes ni Princesas, en donde van a tratar este tema tan espantoso que nos toca vivir, pero del que todos somos responsables, feminicidios. Los dejo por ahora y nos estamos escuchando en este programa de educación.